Nos convoca un tema que yo siempre digo que es un tema tan grande como grande es el órgano del que vamos a hablar. ¿Cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo? La piel. Vamos a referirnos más que nada a conceptos de piel sana y cómo evaluar una piel dañada. Y una piel dañada es una piel que tiene una herida. En inglés se llama wound care, que se llama cuidado de las heridas, y no cuidado de la piel. El skin care es el cuidado de la piel, pero nosotros vamos a tratar de mezclar los dos temas a los fines de resolver y entender, sobre todo los conceptos errados. Entonces yo acá quiero hacer un especial énfasis en qué cosas sí se pueden usar y en qué cosas no, en qué situaciones. Entonces definimos lo que es una herida primero. Si nosotros tenemos la piel como un total, toda aquella, un total liso, un total parejo, que no presenta ninguna anomalía, cualquier situación que altere esa superficie lisa y sana y que nos muestre una apertura, es una herida. ¿Qué pasa? Nosotros podemos encontrar cualquier tipo de heridas. Están las heridas, por ejemplo, quirúrgicas, que se resuelven rápidamente mediante suturas, y están las heridas de otras características. Cuando nosotros podemos suturar una herida, decimos que es un cierre de primera, o sea, de primera opción. ¿Por qué? Porque la cerramos ya mediante suturas. Entonces, eso puede ser con un elemento cortante, si estamos nosotros solos, no con un vidrio, con algo. Y si no, son las heridas quirúrgicas que nos hacen cuando nos operan de algo. O por ahí en algún accidente que es fácil de entender que se pueden suturar. Mientras que aquellas heridas que se produjeron por otras causas, y que no son heridas hechas por ningún elemento extraño ni ajeno, sino que son propias de nuestro cuerpo, tienen que cerrar por segunda. ¿Y cómo interpretaríamos eso? Tienen que cerrar mediante el uso de productos que permitan esta situación. Entonces, eso es cierre por segunda. Entonces, a partir de ahora, todo lo que hablemos de heridas lo vamos a relacionar con la inundación de la casa. ¿Por qué? Porque la herida siempre tiene un proceso de inflamación y después un proceso de drenaje. Y cuidado con los términos acá, porque vamos a hablar o de exudado o de transudado. Es común que un paciente diga, esa herida está supurando todo el tiempo. ¿Está supurando o está exudando? No es lo mismo. Si está supurando, está eliminando pus. Y si está exudando, simplemente está saliendo líquido de esa herida. Normalmente tienen que salir líquidos de las heridas. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso inflamatorio generó una serie de movimientos químicos que en este momento no vamos a explicar, pero que genera esta presencia de líquidos que son de un color casi transparente y que muestran que una herida está viva. Cuidado, a mí ver exudando o sangrando una herida me da más alegría que una herida seca. Así que cuidado, empecemos a cambiar criterios. Entonces, una herida que moja, a mí me da opción a pensar. Entonces, si yo tengo que ver un paciente que tiene una herida, yo no le puedo decir sin verlo, póngase Platzul, póngase esto, si yo no la vi a la herida. ¿Es así, así? No. Yo no sé la profundidad, yo no sé el grado de humedad, el grado de exudación, el tamaño de la herida y la presencia de alteraciones en los bordes. Porque tenemos que ver dónde está la herida, qué me afecta, qué me limita. Después, cómo tengo la situación, si es fácil que esté infectada o ya está infectada, porque la proliferación de gérmenes entran perfectamente a partir de que la herida se produjo. Todos los gérmenes superficiales de la piel entran perfecto ahí como un tobogán. Entonces,
tengo que ver cómo se comporta la herida, ver todas estas características y ver la posibilidad de mirar el terreno alrededor de la herida y ver cómo evaluarla. Entonces, yo no podría nunca estar en una institución y traer un carro de curaciones y curar igual todas las heridas, porque ninguna herida es igual a otra. Incluso el paciente puede tener más de una herida y todas sus heridas ser diferentes. Entonces, tenemos que hacer mucho cuidado y mucho énfasis en el detalle de cada herida. Y cada herida en sí misma es todo un ente al que debemos prestar atención. Entonces debemos describir las características de la herida. Punto número 2. ¿Por qué se produce la herida? Es una herida que viene desde adentro de nuestro cuerpo. ¿Pero por qué viene? Por postración del paciente, que se llaman heridas por decúbito. Vienen porque el paciente está con proteínas bajas, también puede ser. Vienen porque el paciente tiene demasiado edema en un determinado pie y eso le genera una herida, también puede ser. Y hay infinitas razones por las que el paciente puede mostrar una herida. Sobre todo en las terapias esto ocurre. ¿Por qué? Porque el paciente sometido a respirador siempre está bastante quieto. Entonces, al no movilizarlo, se produce una hipoxia y esto hace que se produzca una especie de mancha que pareciera un moretón visto desde afuera y eso genera después un raspado del tejido y después viene una apertura del tejido. Además, hay un cizallamiento con el transverso que cubre la cama, porque al paciente se lo moviliza con el transverso. Entonces tenemos un movimiento recto así y un movimiento tangencial, que va a ser esto con la piel del paciente. Entonces ahí tenemos una herida por cizallamiento. Entonces, tenemos múltiples razones externas e internas para tener heridas, sobre todo en la terapia. Y como la terapia es tal vez la fuente de contaminación más frecuente, esas heridas a veces se pueden infectar y son muy factibles de ser infectadas. Entonces, el tipo de gérmenes que vamos a encontrar también es diferente porque el paciente que está hospitalizado tiene un tipo de heridas que no tienen nada de infección, que no tienen nada que ver con la infección que tiene el paciente con los gérmenes de su casa. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en la clasificación de esa herida y en el tratamiento y el abordaje de la herida. Es preferible demorarse 10 o 15 minutos mirando una herida sin hacerle nada que poniéndole cosas y tapándola sin pensar qué. Lo más común de ver es eso. Que viene, entran en el carro, colocan un agente yodado, se limpia con un agente yodado, se seca, se coloca que plazul, que esto, que lo otro, todo, gasa y chao, me fui. ¿Qué le hice a la herida? No le hice nada. Hoy las heridas no se limpian más con agentes yodados, se limpian con clorhexidina. Esto ya es habitual en las instituciones. ¿A qué porcentaje? Al 2%. Luego, ¿la herida se seca? No, no se seca, si la herida es húmeda. Entonces, ¿qué es lo que debemos poner? Depende de qué. Y depende de ver si nosotros tenemos una herida profunda o con cierta profundidad, le vamos a poner algo que absorba la humedad. Y acá volvamos al esquema que yo les dije de la casa y de la inundación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herida, hagan de cuenta que tengo roto el piso de la casa. Y abajo tengo humedad. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo un trapo de piso? ¿Le cambio el mosaico? ¿Y abajo qué le hago? Algo le tengo que poner para que esa humedad vaya a algún lado, porque si no, la humedad de ese tejido, ese exudado, me va a abrir una caverna hacia adentro. Entonces la herida de ser superficial va a pasar a ser profunda. Entonces, ¿qué es lo que podemos poner para que absorba la humedad? Hoy lo que más se utiliza son los alginatos de calcio. ¿Qué son los alginatos de calcio? El ácido malurónico, el ácido malurónico y algunos otros ácidos componentes que se mezclan y que son derivados de las algas pardas. Esto se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados se colocaban las algas
de los países nórdicos, se colocaban las algas sobre las heridas y veían que cicatrizaban más rápido. Después se dieron cuenta que era por la presencia de los alginatos. Entonces hoy no se hacen con algas, digamos, son preparados ya de laboratorio, pero se utilizan con ese fin. Entonces la herida se rellena por completo con alginato y ahí se la cubre con gasa y cinta. A veces los bordes son los más complicados. Y no solo es profunda la herida, sino que también es de bordes irregulares. Y por ahí tiene tendencia, porque si bien el alginato tiene absorción vertical, no va a desparramar exudado hacia los costados, pero yo a veces me encuentro con profesionales que no hacen un recambio rápido, porque el alginato no se debe dejar más, como antes se decía, muchos días ahí absorbiendo, porque una vez que absorbió su peso en exudado, hay que sacarlo, porque no cumple más función. Y antes se decía que ese exudado que salía de ahí era muy rico en nutrientes. No, todo lo que nuestro cuerpo elimina no nos hace falta. Entonces poner un alginato nuevo. Y en los comienzos de un tratamiento, el recambio de alginato tiene que ser mucho más frecuente porque la producción de exudado es muy grande. A medida que va cicatrizando, que va levantando tejido de abajo hacia arriba, vamos necesitando menos cambio. Pero ¿qué pasa? Si tenemos complicados los bordes, ¿qué tenemos que poner? Lo que se llaman hoy, los que se usan mucho, son los ácidos grasos hiperoxigenados. Algunas líneas de cuidados de heridas lo tienen. Y si no, los famosos petrolatum. ¿Qué es un petrolatum? Vaselina. Entonces le colocamos vaselina en todo lo que no tiene que ver con la herida. ¿Para qué? Para proteger esa irregularidad del tejido. Pero sobre piel sana, cuidado con esto. Cuidamos que no se extienda. Por esta misma razón, porque si absorbe verticalmente el alginato no deberíamos tener problema, pero cuando terminó de absorber todo lo que puede absorber y sigue exudando, ese exudado se va a ir por los costados. Entonces no me va a dañar bordes si yo le coloqué algún petrolatum. Entonces esto también vale la pena tenerlo en cuenta. Y arriba se coloca gasa. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si yo ya lo tengo que cambiar o no al alginato? Y esto es fácil de saber, porque me hace una mancha en espejo. Cuando el alginato absorbió todo el exudado presente en la lesión, mancha la gasa. Y yo veo en la gasa, con que tapo la herida, el dibujo de la lesión nuevamente. Entonces, cuando yo veo eso, automáticamente cambia todo. ¿Con qué se limpia? Siempre con solución fisiológica, pero acá voy a hacer un momento de detención. A mí me ha pasado encontrar, yo tengo solución fisiológica, ¿y qué problema que es eso? Porque la tienen en la heladera, porque la pasaron al frasquito de tintura de teñirse el pelo, porque la pusieron en un frasquito que les queda más cómodo en la mesita de luz. Y cuando yo les pregunto cuánto tiempo tiene de uso el agua oxigenada, y deben ser 10 días. ¿Y ustedes tienen idea qué es lo que están colocando con un agua oxigenada así? Una suspensión de hongos. O sea, si la herida no tenía hongos, a partir de esa fisiológica, le estoy poniendo hongos a la herida. Entonces, recuerden bien que la solución fisiológica viene para ser utilizada en las primeras 24 horas y sin miedo a la pérdida hay que tirarla. Por eso las empresas de farmacia tienen las unidosis también. Vienen pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, para lavar una herida. No solamente para usos oftálmicos y demás, sino porque entienden que hay momentos en los que hay que lavar una herida pequeña y no se justifica un sachet de medio litro. En realidad la ANMAT prohibió la compra en farmacia del sachet de medio litro de fisiológica por esta razón.